Hello. Hola. Estoy así por el eclipse, ¿oíste? No que creas que es cualquier cosa. Ah, ahorita es el eclipse del sol, ¿no? Sí, yo lo vi hace ratico, lo vi. Ya. Yo estaba pendiente porque mi profesora de yoga me dijo que quiero hacer alguna meditación para el momento del sol. Bueno, es como quietud, me dijo ella, sí. Ah, qué bueno. Mira, baja un poquito la cámara para que te veas porque te ves mocha. Colega, ahora sí te ves bien. Ajá, Listo. está Pero sí, bien. qué broma con la laptop tuya, la computadora tuya. Y no sé qué le pasó, chica. Debe ser que no sé, se instaló otra versión. Voy a tener que buscar a alguien que sepa más de computadora para ver que me diga que por qué no se escucha ahora. Sí, algo allí, alguna cosa que a veces se coloca allí. Bueno, no, pero listo. Entonces, eh, Bueno, en todo caso, bueno, voy a comenzar mi clase, no estoy explicando nada, sino listo ya. ok, listo. Entonces yo me cancelo aquí. Te voy a poner como um, anfitrión para que puedas compartir. Subir las presentaciones y eso. Ah, Ujú. déjame que Y ya en lo te... que termine, eso se graba solo. Sí, porque está previsto para que se grabe en la nube como siempre. Ok. O sea que yo no tengo que hacer nada. Nada, ya eso de hecho, ahorita se está grabando lo que estamos. Perfecto. Así que, bueno, plomo a lámpara, pues. Está bien. Eso fue, hoy todas estas cosas fueron por el eclipse, que yo no Sí, quiero, el eclipse. Está bien. como en el grupo hay tantos científicos y cosas, pues no quise hacer el comentario. Sí, Ahí soy muy circunspecta para no, está para, bien. está bien. Bueno, hay de todo, pues. Yo estoy, pues, igualmente, yo estoy aquí en casa, pero voy a bajar un momentico a, a unas cositas allí. Perfecto. Está Dale, pues, bien. tienes cualquier cosita. Dale, pues. Ok. Ponla en presentación, por favor, Eh, modo completo. y completa, así para ver. Y vemos, probamos si corre bien. Dale el play a la otra para ver si corre. Ajá. Está bien, ¿no? Todo. Está Ok. correcto. Perfecto. Bueno, ahí entonces, la verdad fue que, porque una de las cosas que me decían, bueno, pero si saben que se le iba la luz, no es que se le fue, pero ella resolvió, fue otro tema que fue imprevisto. Eso no lo teníamos nosotros previsto, lo que pasó con tu computadora. Ya, Claro, se le bloqueó el audio. pero bueno, Está listo. bien. Chao. Chao, pues. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar la sesión correspondiente para el día 14 de octubre de 2023 de la tercera unidad del módulo 8 de ergonomía de oficinas y puestos y estaciones de trabajo. En esta unidad 3 tenemos vamos a tratar las actividades preventivas que tienen que ver con cómo podemos contribuir para mejorar la salud de los trabajadores y trabajadoras. Entonces aquí vamos a abordar programas de prevención basados en los tres principales problemas que pueden afectar a los trabajadores que trabajan con computadoras y pantallas de visualización de datos, que serían la fatiga visual, los trastornos musculoesqueléticos, la carga mental en los puestos de oficina. Entonces, en esta unidad 3 vamos a tener esta oportunidad de planear cuáles pudieran ser las medidas de control a partir de los hallazgos de la evaluación biomecánica del puesto de trabajo en los puestos de oficina. Entonces, con las herramientas que ustedes recibieron en la unidad, entre la unidad 1 y 2 de este módulo, tienen elementos teóricos como para hacer la evaluación de ese puesto de trabajo y con esta unidad 3, bueno, sería ahondar en otros elementos que les permitan a ustedes hacer sus recomendaciones respectivas basados en los problemas encontrados en el puesto de trabajo. Cuando hablamos de la parte de las exigencias visual y el uso de pantallas de visualización de datos,
se comprende que es un puesto de alta demanda visual, que va a presentar una serie de factores que pueden ser negativos y que van desde el disconfort y la fatiga hasta trastornos musculoesqueléticos y enfermedades de la visión, con efectos en la salud, el rendimiento y el bienestar de las personas, además de la productividad de las empresas. Por esa razón, uno debe conocer de los usuarios, de los trabajadores, si estos trabajadores tienen alguna patología visual que sea necesario corregir con el uso de lentes, ¿verdad? Y o algún tipo de adaptación que se requiera hacer. Y también hacer su vigilancia en el transcurso del tiempo de la vida laboral de ese trabajador. Si aquí vemos una representación esquemática del ojo humano, ¿verdad? Entonces vemos que por aquí tenemos la córnea, la conjuntiva ocular, que es la que se nos enrojece generalmente cuando tenemos mucho tiempo mirando la computadora. Y tenemos por acá el cristalino. El cristalino es el que va a tener como la propiedad de aplanarse o ponerse un poquito más redondo, dependiendo de la que llamamos la acomodación. Si la visión es cercana, el cristalino se va acomodando para permitirnos a nosotros tener una visión cercana o lejana. ¿Qué cambios puede tener esto en el tiempo? Que en la medida que vamos envejeciendo, esas propiedades se van perdiendo y es lo que llamamos la presbicia, que es ese cambio que ocurre una vez que nosotros cumplimos 40 años. Esa elasticidad que tenía el cristalino se va perdiendo. Y es lo que ocurre con el caso de las personas en la medida que va avanzando la edad. Entonces, como vemos, algunos aspectos fisiológicos de importancia, ¿verdad? Del ojo humano. Entonces, en el ojo es normal cuando la información lumínica va a atravesar, ¿verdad? La córnea, la pupila y el cristalino. Y se va a enfocar sobre dónde, sobre la retina, para producir una imagen invertida que va a ser revertida de nuevo por los centros visuales a nivel de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque si vemos la lámina anterior, ¿verdad? Ese haz de luz que atraviesa y que va a llevar hasta el nervio óptico es el que va a conducir esas señales y es nuestro cerebro el que va a responder. Por su parte, los párpados van a ayudar a mantener esa película de lágrimas producidas por las glándulas lagrimales y tienen como función fundamental proteger la superficie anterior del ojo. Fíjense que cuando uno le cae un cuerpo extraño o una basurita en el ojo, inmediatamente aumentan las secreciones lagrimales y eso hace que lo que haya caído dentro del ojo pueda ser barrido fácilmente, a menos que uno tenga que ser un otro cuerpo extraño y que requiera de ser removido de otra forma con un lavado de ojo. El otro elemento es el parpadeo. El parpadeo facilita la diseminación de las lágrimas y su drenaje hacia el canal lagrimal, en el que a su vez desemboca en la cavidad nasal. Por esa razón, cuando uno estornuda, llora o tiene aumento de la secreción lagrimal, uno va a sentir que en la cavidad nasal aumenta la secreción y es porque hay una comunicación con ese drenaje natural de las lágrimas. La frecuencia de parpadeo va a variar en gran medida según la actividad que realizada. Por ejemplo, es más lenta durante una lectura y las condiciones de iluminación, la velocidad del parpadeo disminuye al aumentar la iluminación. ¿Por qué? Porque el ojo trata como de defenderse, ¿verdad? Entonces tenemos elementos que nos protegen, las lágrimas, el parpadeo y también esa frecuencia de parpadeo. Si vemos en el caso de la ergonomía, el trabajo y las exigencias visuales, habría que tomar en cuenta los siguientes factores que se deben considerar en el trabajo que tiene exigencias visuales. Entonces debemos ver el puesto de trabajo y su equipamiento, las características de la tarea en relación al trabajo y las exigencias visuales, qué condiciones tiene ese ambiente de trabajo que puede ser favorecedor o desfavorecedor para la actividad visual y también las características de los sujetos que van a hacer el trabajo o los trabajadores y trabajadoras. Vamos a ir viendo cada una de ellas. En relación a las características de la tarea, bueno, hay que siempre respetar las capacidades ilimitantes de las personas.
y evitar en consecuencia consecuencias negativas de exponerse a altas exigencias visuales por el uso de pantallas de visualización de datos. ¿Cuáles pudieran ser los potenciales peligros o condiciones a tomar en cuenta? Lo que es el tiempo de atención y concentración sostenida durante largos periodos de tiempo. Esto hay que regularlo. ¿Para qué? Para que el sujeto no tenga fatiga visual. También elevados requerimientos de coordinación y motricidad fina, el contenido de la tarea complejo y diverso, por ejemplo, cuando se hace discriminar lo que estamos leyendo, el contenido de la tarea complejo y diverso, o que tengas que hacer simultaneidad de actividades. El hecho de que trabajar por turnos o el trabajo nocturno también va a influir. ¿Por qué? Porque la iluminación va a ser modificada en función si vamos a estar trabajando de día o de noche. La recepción y procesamiento de gran cantidad de información y el ritmo de trabajo elevado y el apremio de tiempo. Entonces, todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta como características de la tarea, que van a ser demandantes de la exigencia visual. Otros elementos a considerar, ¿verdad? La iluminación natural o artificial. Las condiciones térmicas y de humedad también son aspectos a considerar, pues la sequedad excesiva del aire puede deshidratar la córnea y causar irritación de la superficie del ojo. Cuando se trabaja con aire acondicionado, ¿verdad? Y el aire se seca demasiado, ocurre esto. Por esta razón se recomienda introducir periodos de adaptación antes de comenzar a trabajar en ambientes poco iluminados, después de haber permanecido en otro muy iluminado, para evitar, por ejemplo, lo que llamamos esos cambios de acomodación por deslumbramiento. Otro criterio a considerar sería el puesto de trabajo y su equipamiento. En esto hemos trabajado ya hablando de que el espacio de trabajo inadecuado puede aumentar las exigencias posturales a nivel de cabeza y cuello de los usuarios, sumando compensaciones de esto, ¿verdad? De la musculatura oculomotora, o que aumenta la probabilidad de disconfort y fatiga visual como consecuencia. Entonces, si tomamos en cuenta que el desarrollo vertiginoso de la tecnología de la información, ¿verdad?, se ha acompañado de una acelerada evolución de los equipos, ¿verdad?, de pantalla de visualización de datos, esto ha venido permitiendo el diseño de dispositivos con pantallas cada vez más pequeñas, lo que hoy en día incluye la tablet, el smartphone, que representa un área de visualización y tamaño de texto pequeño, lo que conduce a una distancia de visualización reducida y posturas con elevada carga biomecánica, fundamentalmente en los músculos del cuello, de los hombros y el conjunto de músculos que otorgan movilidad al globo ocular, la musculatura oculomotora. Entonces, todos estos nuevos equipos que uno viene usando cotidianamente han venido aumentando la demanda de esa musculatura oculomotora. Otras características que serían a tomar en cuenta, que serían las propias de las personas, se debe tener en cuenta que personas con alteraciones visuales de base, tales como miopía, antimatismo, presbicia, hipermetropía, van a tener mayor probabilidad de expresar síntomas de fatiga visual. Entonces, estas personas siempre lo ideal es que tengamos un chequeo anual para ver cuáles son las características de su visión. También se deben tomar en cuenta ciertos factores personales que puedan contribuir, como alteraciones del ciclo sueño-vigilia, el hecho de que la persona consuma medicamentos, por ejemplo, psicotrópicos, antiinflamatorios, diuréticos o antibióticos o antihistamínicos o corticoides, que pudieran también alterar la función visual. Sustancias tóxicas como el alcohol, el tabaco o drogas ilícitas, o condición de estrés mental del sujeto. Otro elemento sería especialmente importante es considerar a las personas de edad avanzada, ya que la agudeza visual, además de la capacidad de adaptación del ojo a distintos niveles de iluminación ambiental y a la discriminación de colores, disminuye significativamente a partir de los 50 años de edad. Esto parte por
por lo que se explicaba antes de las personas de mayor edad que van cambiando la forma de acomodación del cristalino y aparece la presbicia. Bien, así hacemos un resumen, ¿verdad?, de las consideraciones extraoculares para altas exigencias visuales. Tenemos lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta la dimensión involucrada. Si es el aparato musculoesquelético, van a ser efectos de tensión muscular estática. ¿Por qué? Por adoptar posturas mantenidas o inadecuadas de cuello y de hombro, especialmente la zona del trapecio superior y la angular del omóplato. Cuando hablamos de las exigencias cognitivas, la merma en la atención y en la concentración serían los efectos: bajo estado de la vigilia, disminución de la discriminación de detalles. La esfera efectivo emocional, ahí se pudiera ver afectada, merma por sentimientos de autoeficacia, por las dificultades para enfrentar positivamente las exigencias o la presencia de irritabilidad. Por otro lado, pudiéramos ver que la otra dimensión involucrada que pudiera verse afectada es la esfera del desempeño y de la calidad. En este caso, los errores de procedimiento y ejecución, la ocurrencia de accidentes o falla de calidad. Entonces, estos serían unos efectos extraoculares por altas exigencias visuales. Si bien, ¿qué pudiéramos recomendar a los empleadores para orientar y gestionar el riesgo en trabajo con altas exigencias visuales? Pudiéramos decir, ¿verdad?, que se deberían diseñar las tareas que se reduzca el tiempo de exposición total durante la jornada laboral diaria y semanal, junto con la duración máxima del trabajo continuado con pantalla de visualización de datos. Deberíamos alternar con otras actividades que permitan que se cambie lo que viene haciendo los sujetos. También establecer las pausas necesarias para un adecuado descanso y recuperación, tanto en los aspectos físicos como mentales. En ese sentido, ¿verdad?, se sugieren descansos cortos y frecuentes sobre los ocasionales, ¿verdad?, que se pudieran hacer más largos. Por ejemplo, tomando en cuenta las pausas de comida. Pero en general se recomienda de unos 5 a 10 minutos después de cada 50 o 60 minutos de trabajo. Esto va a ayudar, por una parte, a relajar la musculatura ocular y también le va a permitir al sujeto cambiar su postura. Estaríamos haciendo una dupla, ¿verdad?, de beneficio, tanto desde el punto de vista de romper la carga estática a nivel de la musculatura en general del cuerpo, ¿verdad?, mantenida en una postura sentada prolongada, como el tener músculos oculares también en tensión. En cuanto a las otras recomendaciones, en cuanto a la iluminación y luminancia, que se deben emplear los dispositivos que se señalan en las legislaciones vigentes, lo que vimos en las clases 1 y 2 sobre las exigencias que puedan tener las normas, ¿verdad?, en cada uno de los países. El otro sería recoger y analizar la percepción de los trabajadores que ejecutan las tareas de alta demanda visual. Diseñar puestos de trabajo combinando luz natural y artificial, y ya que la luz natural o luz del día debe ser controlada con difusores, idealmente persianas, de manera tal que sea lo más homogénea posible durante la jornada de trabajo. Y se debe considerar la posibilidad de realizar cambios en la disposición del espacio, de los equipos, los sistemas lumínicos y del puesto de trabajo, tomando en cuenta los ventanales, las horas de máxima iluminación de los rayos solares, que pudieran también afectar la disposición que pueda tener el equipamiento en las oficinas. Otra orientación es capacitar a los trabajadores en uso adecuado del equipo de trabajo que pudiera mejorar su desempeño. Y en relación también, por supuesto, las pausas, porque a veces nos ponemos en automático y nos olvidamos que tenemos que tomar agua,
que tenemos que relajar los músculos. Una de las cosas que se recomienda también para disminuir la tensión visual es cerrar los ojos, mirar lejos, mirar por el ventanal si lo tienes cerca, o colocar inclusive en los propios equipos algunos programas que uno consigue que te permiten como detener lo que estás haciendo y que hagas una pequeña pausa obligada. Y lo puedes programar en la computadora de manera que hagas algunos ejercicios de pausas activas que también se pueden conseguir. Y así te puedas cerrar los ojos, abrir los ojos, o ponerte como un cuenco a nivel de los ojos para cerrarlos y poner visión lejana y visión cercana. Esta es la referencia bibliográfica de lo que les acabo de presentar para que ahonden en su consulta, ergonomía y exigencias visuales, consideraciones para el uso de pantallas de visualización de datos. Esto es una publicación que está disponible en lo que se les subió a la plataforma. Bien, vamos a pasar entonces al segundo aspecto. Ya visto lo de los elementos visuales, vamos a tratar el tema de los trastornos musculoesqueléticos en los usuarios de pantallas de visualización. Este es uno de los problemas muy frecuentes. Entonces, el hecho de mantener, ¿cuáles van a ser los riesgos, verdad? Que vamos a encontrar en este caso. El mantenimiento de posturas estáticas prolongadas, posturas inadecuadas. ¿Por qué? Porque estamos usando de repente o los accesorios que están a nuestro alcance no están en la ubicación adecuada, la altura de las pantallas o la ubicación de los periféricos que llamamos el teclado, el mouse o el uso del teléfono que se utilizan en las oficinas. Entonces, dependiendo de la ubicación de esto, hace que los sujetos tengan posturas inadecuadas en su puesto de trabajo. El otro elemento a considerar es los movimientos repetitivos de los miembros superiores, sobre todo a nivel de las manos, ¿verdad? Por el uso intensivo de teclado y el ratón. Ahora, ¿cómo vamos a usar el teclado? ¿Cómo se usa el ratón? Y cuáles son las características que ya, por ejemplo, a través del método Rosa aprendimos cuáles serían esas desviaciones de lo neutral de la postura que podría efectuar modificaciones a nivel corporal en nosotros. Si nos preguntamos cuáles son los principales requisitos de diseño para evitar estos problemas, pudiéramos decir, ¿verdad? Hay que evaluar lo que concierne al sistema silla-mesa. Por esa razón, en los métodos que se les enseñaron, ¿verdad? Nos orientan a ver cuáles las disconformidades que pueden haber en la silla y en la mesa de los usuarios para identificar y poder incidir en la mejora del puesto de trabajo de manera inmediata. El otro elemento es en el diseño y colocación de los demás elementos del puesto. En eso nos referimos, ¿verdad? A la pantalla, el teclado, el teléfono, el mouse, su ubicación. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir estos trastornos? Bueno, hay que hacer un ajuste correcto de la altura del asiento, de manera que los codos queden aproximadamente a la altura del plano de trabajo. Si una vez realizado el ajuste anterior se puede apoyar los pies cómodamente en el suelo, hay que solicitar un reposapiés, en el supuesto de que no sea ajustable la altura de la mesa. Entonces uno debe sentarse de forma que la espalda permanezca en contacto con el respaldo del asiento y así el sujeto pueda relajar los músculos de la espalda. También hay que enseñarlo a regular la altura del respaldo de la silla de trabajo, ajustarla de manera que la prominencia en la zona lumbar le quede correctamente ubicada y que la espalda le quede con una curva natural a nivel de su columna vertebral y la parte baja de la espalda, ¿verdad? Como vemos ahí en la siguiente figura, ¿verdad? También ¿qué podemos hacer para prevenir estos trastornos, ¿verdad? Nosotros deberíamos ubicar el monitor de frente a la persona y respetar este ángulo de 120 grados para ver la visualización del sujeto y también donde van a estar el espacio para ubicar sus manos. Entonces, debemos colocar el monitor frente al sujeto, en todo caso, dentro de este ángulo de 120 grados,
en este plano horizontal. Fíjense que aquí en el dibujo vemos que podemos tenerlo en esta, pero y el sujeto pudiera inclusive moverse un poco, ¿verdad? Si es que la silla se lo permite, porque generalmente son sillas giratorias. Es importante que realice pequeñas pausas periódicas para realizar la tensión muscular y contrarrestar el estatismo postural. Entonces, recordando siempre que se debe colocar el monitor de frente al sujeto. También contrarrestar el estatismo en el puesto de trabajo haciendo alguna actividad en el tiempo libre o en su defecto caminando a paso ligero a menos de media hora diaria cuando el sujeto ya tiene sus horas en su hogar, para romper la postura, la permanencia en postura sedentaria, y en caso de que presentara algún síntoma o molestia, consultar al médico en el centro de trabajo para que se tomen las medidas pertinentes. Entonces, siempre, por esa razón es que para la prevención de las lesiones musculoesqueléticas, uno debe estar siempre pendiente de ver los diferentes ajustes que hayan sido considerados en el puesto o que no han sido considerados para poder hacer la mejora, y también si hay alguna patología de base que el sujeto tenga, por ejemplo, en el preempleo o en el seguimiento de las consultas prevacacionales o posvacacionales, que los médicos ocupacionales hayan detectado, es inconveniente para hacerle seguimiento y poder hacer las referencias respectivas y que sean evaluados estas personas que tengan alguna molestia. El otro punto, además de visto los problemas de exigencias visuales y de trastorno musculoesquelético, el tercer gran problema de trabajar con pantallas de visualización, computadoras de manera prolongada, es prevenir la fatiga mental. Entonces, tenemos primero que identificar cuáles son los principales factores que van a contribuir a la aparición de la fatiga mental. Entonces, por ejemplo, el empleo de programas o aplicaciones informáticas difíciles de manejar, poco amigables para los usuarios, pudieran ser una fuente de estrés y causar fatiga mental, ya que los sujetos pueden tener errores y esto repercute en su desempeño laboral o en el rendimiento que puedan tener en las empresas y en sus puestos de trabajo. También hay que tomar en cuenta la organización del trabajo. Si la organización del trabajo no permite pausas periódicas e imponen una excesiva presión de tiempo, o que establezcan tareas excesivamente monótonas y repetitivas que puedan constituir también una importante causa de estrés que pueda generar fatiga mental. Entonces, por esa razón, cuando se hace el estudio del puesto de trabajo, siempre debemos tomar en cuenta el tiempo. Fíjense que en el método Rosa, cuando ustedes lo aplicaron, se dan cuenta de que las distintas variaciones posturales que pueda tener el sujeto van a estar muy vinculadas a esto, de cómo está organizado el trabajo en relación al tiempo de uso de cada uno de los elementos en el puesto, y eso hace que una postura se mantenga en el tiempo. Y además de la postura, en este caso, va a influir en la fatiga mental. Entonces, ¿cuáles son los principales requisitos ergonómicos para evitar estos problemas? Entonces tendríamos dos grandes grupos: los referidos al diseño propio del software que utiliza la empresa o los relativos a la organización del trabajo. Si vemos el software entonces habría que examinar si se adapta a la tarea que se está efectuando, hacer una evaluación de lo que se tiene a nivel de las oficinas, adaptarse al nivel de conocimiento y experiencia de los usuarios. Es que los usuarios necesitan capacitación y mejorar su nivel de conocimiento sobre lo que tienen enfrente. Habría que facilitar a los usuarios su manejo, por ejemplo, mediante sistemas de diálogo intuitivo que resulten directamente comprensibles, o bien proporcionando explicaciones al usuario conforme les requiera. Ser controlable en todo momento por el usuario, por ejemplo, permitiendo anular los últimos pasos o acciones efectuadas por el usuario, y que le permita corregir, que sea el sujeto tenga control en todo momento de lo que está usando.
y también satisfacer las expectativas habituales de los usuarios. En este sentido, es decir, corresponder con las convenciones comúnmente aceptadas para el significado de los iconos, códigos y comandos. Sabe que internacionalmente se utilizan y que los usuarios conocen. Los referidos, el segundo grupo, ¿verdad? Serían los referidos a la organización del trabajo. La organización del trabajo, ¿verdad? Debe permitir a los usuarios que distribuyan su tiempo, que les permita hacer las pausas y que el trabajo les permita también alternar con otras tareas. Esas otras tareas vinculadas al propio puesto que no necesariamente tiene que tener una pausa prolongada, sino que al cambiar de actividad, el sujeto puede archivar, pueda ordenar documentos y pudiese sacar fotocopias, hacer otra actividad dentro de la oficina que le permita moverse y a su vez con eso disminuir la fatiga física, visual y mental. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir la fatiga mental? Hay que hacer actividades formativas necesarias para manejar con soltura los programas o aplicaciones informáticas que el usuario va a utilizar. Tratar de realizar trabajos variados o alternar con otras tareas que no requieran el uso de pantallas de visualización de datos. Realizar pequeñas pausas periódicas para prevenir la fatiga. Y también contribuir al buen mantenimiento de un clima laboral y cuidar las relaciones personales con los otros compañeros de trabajo. De esta manera pudiéramos disminuir el impacto que pueda tener la fatiga mental en los usuarios. Para mayor comprensión de este aspecto, ¿verdad? De lo que es fatiga mental y todo lo que hay una guía que se le subió a la plataforma que se llama Instrucción Básica para Usuarios de Pantalla de Visualización de Datos. En esta guía habla de todos estos elementos y está muy extendida con unos conceptos muy interesantes. Pueden revisar este material también de carga mental, la ficha divulgativa FD 125, de manera, es como una ficha muy pedagógica, que está también en su documentación subida a la plataforma, que les va a permitir ahondar en qué puedo hacer para ir mejorando cada uno de los aspectos de las exigencias propias de estos puestos de trabajo a nivel de recomendación. Entonces, algunas medidas para mejorar las condiciones de trabajo y adecuar las exigencias del trabajo mental a las personas pudieran estar dirigidas, ¿verdad? Dice esta guía, esta ficha, evitar ritmos impuestos, reducir o aumentar según el caso la carga informativa para ajustarla a las capacidades de las personas, facilitar la adquisición de la información necesaria y relevante para realizar la tarea. Se podría rediseñar el lugar de trabajo, adecuando espacios, iluminación, ambiente sonoro. Proporcionar las ayudas pertinentes para que la carga o esfuerzo de atención y de memoria llegue hasta niveles que sean manejables. Disminuir la jornada de trabajo, formación, desarrollo de habilidades y estrategias de trabajo. Entonces, este conjunto de medidas puede coadyuvar a hacer la adecuación de las exigencias del trabajo mental en los usuarios. Aquí tendríamos como referencia la guía de carga mental, ficha divulgativa FD 125 de la región de Murcia, España. Como les señalé antes, tiene bastantes elementos para recomendar. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la presentación y vamos a trabajar ahora lo que llamamos el descanso. En este caso, ¿verdad? Vamos a abordar una serie de elementos de los componentes esenciales para un descanso que sea efectivo. Entonces, para que
un descanso sea efectivo, debemos tomar no solamente dar el descanso, sino es garantizar que sea efectivo en que la persona reduzca sus niveles de fatiga, de estrés y de carga mental. Entonces es el contenido del tiempo de descanso, la frecuencia de pausas y su duración, la calidad del espacio donde se hace la pausa influye. Yo recuerdo con esto que cuando hicimos un estudio a nivel de los educadores de nivel primaria, que ellos tomaban el descanso, pero el descanso era la propia aula o en el propio recreo de los niños, entonces en realidad no era un verdadero descanso. Y allí en esta guía les refiere ver que hay muchos lugares de las empresas que las personas, como no tienen un espacio que sea el adecuado, entonces en realidad no hay una verdadera calidad del descanso, ¿no? Entonces, el descanso debería permitir un equilibrio saludable entre el trabajo y el descanso. Que cuando el sujeto vuelva nuevamente a su actividad, sea, sea saludable, ese equilibrio que logre entre el contenido de ese tiempo, ¿verdad? La frecuencia de esas pausas y el lugar donde toma el descanso. Cuando hablamos de la frecuencia de las pausas y su duración, debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Que podemos tener una fatiga laboral o una fatiga extralaboral y englobar todo esto, al final el sujeto va a tener una fatiga global diaria, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista en el aspecto laboral, puede haber unas exigencias psíquicas y subjetivas, exigencias físicas y ambientales, que van a ocasionar fatiga laboral en los sujetos que trabajan en oficina. Pero por otra parte, podemos tener desde el punto de vista extralaboral exigencias biológicas, motoras o psíquicas que van a incidir en los sujetos, y esto sumado, como es el mismo cuerpo y es la misma persona, se va a convertir en lo que llamamos una fatiga global diaria. Entonces, en general, se puede afirmar que cuando el trabajo tenga una exigencia elevada, tanto postural como de repetitividad y o de esfuerzos musculares, son preferibles las pausas cortas y frecuentes para la recuperación física. Es muy a menudo observar que hay algunos trabajadores que prefieren trabajar corrido para luego irse más temprano a sus casas. Pero esto es un error muy grande. ¿Por qué? Porque el tiempo que están de manera estática prolongada les está afectando y entonces las pausas, por esa razón se dice que deben ser cortas y frecuentes para que uno pueda tener una recuperación de la fatiga física. Lo mismo sucede cuando hay un elevado esfuerzo intelectual. Aunque en este caso cada persona va a demandar una frecuencia diferente de pausa, siempre el usuario se va a convertir en su propio regulador, basado en su propia necesidad. Entonces, esta guía nos habla del porcentaje de descanso del tiempo de trabajo según la posición del cuerpo, tomando en cuenta las posturas. Vamos a decir, por ejemplo, si el sujeto está sentado o una combinación sentado, parado y caminando, donde los cambios de posición se dan al menos cada 5 minutos, los brazos y la cabeza están en posición normales, debería el tiempo de trabajo cada un 2% de pausa. Y así va aumentando el porcentaje de pausa, y el porcentaje de pausa es mayor en aquellos puestos donde el cuerpo está en una postura incómoda por largos periodos de tiempo, y también en puestos donde el trabajo demande que el trabajador permanezca en la misma posición o en haciendo trabajos de revisión de calidad. Entonces, en este caso ya es el 7% del tiempo de trabajo que debería ocupar el tiempo de pausa. Los que hablan del 5% dice que el puesto de trabajo requiere de estar constantemente de pie o que requiera tener los brazos extendidos, las piernas o brazos, ¿verdad? Pero bueno, tomando en cuenta esto, existen criterios para ese porcentaje de tiempo. En el caso de las oficinas, antes les mencioné que como deberían ser pausas cortas y frecuentes, se recomienda entre 5 a 10 minutos cada 50 o 60 minutos de pausa.
Cuando el trabajo también, como tomando en cuenta las tareas, el porcentaje de descanso en función de la demanda visual y mental, según este autor, ¿verdad? Habla de que, por ejemplo, 0% de porcentaje de descanso solo cuando solo requiere atención visual o mental ocasional. 2% cuando la operación prácticamente automática se requiere de atención en contadas ocasiones según la tarea, durante la tarea. Y así sucesivamente, en la medida que va aumentando la demanda y atención visual, aumenta el tiempo del porcentaje de descanso, hasta llegar hasta un 8% cuando hay una atención visual o mental o concentración muy intensa, como trabajos, por ejemplo, de inspección de calidad. En el caso de estos de extremos, es porque el sujeto no puede levantar el ojo, ¿verdad? No puede levantar su mirada del producto en el puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo recomendaríamos las pausas? Las pausas deben ser introducidas antes de que sobrevenga la fatiga. El tiempo de las pausas no debe ser recuperado aumentando, por ejemplo, el ritmo de trabajo durante los propios periodos de actividad. Por eso es que resultan más eficaces las pausas cortas y frecuentes que pausas largas y escasas. Por ejemplo, es preferible 10 minutos cada hora que 20 minutos cada 2 horas, continuo de cuando uno trabaja con pantalla de visualización de datos. Entonces, siempre que sea posible, las pausas deben hacerse lejos de la pantalla y debe permitir relajar la vista, cambiar la postura, dar algunos pasos, que el sujeto se mueva. A título orientativo, lo más habitual sería establecer pausas de unos 10 a 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo cuando se trabaja con PDB. No obstante, en tareas que requieran una gran atención, es conveniente que la pausa sea cada 60 minutos, 10 minutos. Y en el extremo contrario, se podría reducir la frecuencia de las pausas, pero sin hacer menos de una cada 2 horas cuando se hace trabajo en pantalla con visualización de datos. Entonces, claro, este tiempo y la variación puede ser adecuado según lo que ustedes analicen y vean de las exigencias que tiene el puesto de trabajo. Para mayor ampliación de conocimientos en relación a cómo implementar las pausas, está esta norma técnica de prevención 916, notas técnicas de prevención de el descanso en el trabajo. 1. Al revisar la normativa esta de la norma técnica de prevención que habla del descanso en el trabajo, 2, referado a los espacios, en esta norma técnica es interesante ver que, y nos pasea, ¿verdad?, que los lugares de trabajo requieren de ser cuidadosamente concebidos para que el trabajo se pueda realizar de manera segura y saludable, facilitando que el trabajador pueda recuperarse de la fatiga acumulada que éste comporta con las pausas necesarias y en el lugar idóneo. Entonces, los lugares de descanso no pueden ser ni desconsiderados ni tratados de manera independiente al tipo de actividad. ¿Por qué? Porque merecen un tratamiento especial e integral por la dignidad propia del trabajo y de quienes lo ejecutan. Y además por necesidades de productividad. Entonces, ¿qué vemos? Que en muchos centros de trabajo los trabajadores se sientan sobre la mercancía o sobre los bordes de las máquinas. ¿Por qué? Porque no hay un lugar propio para el descanso y tampoco es un lugar cómodo donde puedan estar. Entonces, en este documento del descanso en el trabajo, de los espacios, complementa el presentado anteriormente y aporta una serie de consideraciones a tener en cuenta en la concepción de los espacios de descanso, mostrándose un conjunto de imágenes sugerentes al respecto. Entonces aquí vemos, desde el punto de vista de las características esenciales de un lugar de descanso, aquí vemos, por ejemplo, la proximidad del lugar de trabajo, de descanso, a las áreas donde están el área de proyectos, por ejemplo. El patio exterior con jardines para el descanso, donde los trabajadores puedan tener pequeña pausa, tomar un café, o gran patios interiores en las oficinas con ambientes diferentes de descanso. También pudiera pensarse en armonía ambiental cromática,
del lugar de trabajo como un mobiliario adicional, así como cuando uno va a un cafetín, te tomas un café, tomas algo, ¿verdad? Pudiera en el momento de la pausa. Otro criterio es en relación a la visualización con el exterior. El hecho de que en un vestíbulo, un lugar de descanso y encuentro informal funcione, en este caso, que sea fuera de tu área de trabajo, que tengas la posibilidad de salir a áreas exteriores, también espacio de comunicaciones a congresos o pasillos, vestíbulos, ¿verdad? O en el área propia del comedor, cuando los sujetos hacen su pausa de comida, que tienen tiempo para conversar. También hay otras condiciones que serían las condiciones ambientales para ese aislamiento que si la empresa es contaminante y tiene agentes agresivos, lo ideal es que el lugar de descanso sea libre de esos agentes agresivos ambientales. Si hay mucho sol, deberían haber cubiertas transitables como lugar de descanso para que los sujetos, si van a caminar, no estén expuestos al sol. O si hay espacios para gimnasio para trabajadores, hay centros de trabajo donde existen estos espacios y los trabajadores pueden usarlos en sus momentos de pausa. También hay otro criterio que toma en cuenta esta normativa, que es en relación al descanso y la creatividad. Pudieran haber lugares donde hay trabajadores que en el periodo de descanso puedan tener juegos, hacer una actividad lúdica que pudiera permitirles relajar su mente y fatiga física mental. Entonces, en relación a este tema de los espacios 2, la documentación referida es la que está aquí en pantalla, donde pueden también encontrar otros elementos a tomar en cuenta en sus recomendaciones, cuando no solamente para las pantallas de visualización, ¿verdad?, para puestos de oficina, sino también para en casos de levantamiento de carga u otros tipos de puestos de trabajo que les va a ayudar a ustedes en sus recomendaciones generales, ¿verdad?, a tomar en cuenta. Entonces, esto era lo que yo quería transmitirles en el día de hoy. Hay mucha literatura al respecto, basada en qué podemos hacer para mejorar las inadecuaciones en los puestos de trabajo de oficina. Es muy importante todo lo que podamos prevenir en estos 3 grandes problemas vistos en el día de hoy, que tiene que ver con los problemas visuales, los problemas musculoesqueléticos y la fatiga mental. El tema de las pausas es muy importante y no las podemos obviar, que van a convertirse, además de todos los elementos que van a estar referidos a los elementos propios del puesto de trabajo, como es su lugar donde se desempeña el trabajador, los equipos con los cuales está trabajando, que van a también a intervenir en incrementar esas exigencias físicas, visuales y posturales de los sujetos que es necesario modificar. En relación a la evaluación de nuestro módulo, en el módulo a unidad 1, podemos referirnos, ya ustedes tenían la evaluación de las preguntas de respuesta múltiple, y para estas unidades 2 y 3, se les había pedido para la unidad 2 que hicieran la evaluación de un puesto de oficina utilizando cualquiera de los métodos explicados en esa unidad, que bien sea con el método PDB o el método ROSA. Y una vez evaluado el puesto de trabajo, visto esta unidad 3, a ese puesto evaluado de oficina, es que le hicieran propuestas de medidas preventivas basado en los problemas, o sea, las recomendaciones basadas en los problemas encontrados, según lo que hemos presentado en esta unidad 3 y los materiales de apoyo que le fueron suministrados a los participantes que acompañan para que amplíen sus conocimientos en relación a qué podemos hacer para mejorar estos puestos de trabajo. Y al final lo que van a subirme como tarea va a ser presentar un informe corto de no más de unas 5 páginas, donde esté la evaluación de su puesto de trabajo y las recomendaciones que hubiera lugar basado en lo que ustedes han encontrado. Bueno, que tengan muy buenas tardes y va a quedar abierto un área dentro de la plataforma para responder dudas, comentarios
en relación a lo que hemos evaluado en este módulo. Agradecida por su atención y estaremos pendientes para responderles en lo que ustedes demanden. Buenas tardes.